Pues lo que yo veo son necesidades de un lado y del otro, ¿no? Necesidades que no necesariamente son exactamente en el mismo sentido, en la misma dirección. Hay una necesidad, por supuesto, del lado del gobierno colombiano y esa necesidad tiene que ver directamente con el resguardo de la frontera, tiene que ver con asuntos de seguridad humana, asuntos de seguridad estratégica, tiene que ver con la protección, por supuesto, de esos pasos del lado y naturalmente por asuntos, digamos, consulares y económicos, particularmente esa vida económica que había sido tan fluida y tan importante en la región fronteriza. Y del lado venezolano podríamos incluir todos estos, pero sobre todo hay una necesidad política de reconocimiento y muy especialmente una necesidad diplomática de volver de algún modo a ser reinsertada Venezuela en la lógica de las relaciones intralatinoamericanas y por supuesto que la conexión más inmediata y más importante para Venezuela hacia América Latina es Colombia. Claro que sí, el presidente Petro ha dicho que para poder que esas relaciones se reanuden, inclusive hay que reconstruir muchas instancias de coordinación que existían y que por supuesto dejaron de funcionar cuando se rompieron esas relaciones. ¿Cuáles son esas instancias prioritarias que deberían reanudarse y que deberían darse de nuevo para poder hacer intercambio de información no solamente militar, sino comercial, cultural y que se avive esa relación entre los dos países? Por supuesto que la primera instancia tiene que ver naturalmente entre cancillerías, es decir, aquí hay una relación que se rompió del nivel diplomático y sobre todo a nivel consular. Cuando se rompen las relaciones se rompieron ya más tardíamente, pero cuando comienza a haber este cierre de pasos fronterizos, comienza a hacerse cada vez más agria la relación entre Colombia y Venezuela, se va a dar un proceso por medio del cual se va a ir perdiendo esa conexión consular. Hoy en día, con la cantidad de venezolanos que hacen vida en Colombia, es aún mucho más importante que antes esta conexión consular, por razones naturalmente humanitarias, pero también por razones de seguridad para Colombia. Eso por una parte. Hay otras instancias importantes que han sido dejadas de lado, incluso mucho antes de toda esta crisis, como la CONVIFRON, por ejemplo, la Comisión Binacional Fronteriza. Ese tipo de instancias debe o debería recuperarse. Y por supuesto la comunicación entre los mandos militares, entre los ministerios de la defensa, tomando en consideración que la zona fronteriza es una de las zonas fronterizas más importantes y delicadas y porosas de América Latina, ya no solamente por asuntos ligados al narcotráfico, sino y muy principalmente, y quizás de forma mucho más dramática, por el tráfico de personas y el tráfico de armas. Entonces, hay distintas instancias que se pueden retomar, algunas son instancias tradicionales y, por supuesto, un nuevo nivel de diálogo, una nueva forma de comunicarse. No creo necesariamente que porque Gustavo Petro sea de izquierda y Nicolás Maduro también vayan a coincidir. Creo que Petro está tratando de alinearse con una tendencia distinta de izquierda que hasta cierto punto percibe en la Venezuela de Maduro una relación que yo he llamado de relación tóxica. Entonces, tiene que manejarse con mucho cuidado, porque por un lado es una relación tóxica, pero por otro lado es una relación inevitable. Claro, sí, y son muchos los temas. Yo quiero detenerme, profesor Mijares, en el tema de seguridad. Usted lo acaba de mencionar. Leíamos más temprano aquí en nuestra emisión informativa ese trino del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisamente dando cuenta que ya Nicolás Maduro le había dado la orden de reiniciar el contacto a nivel militar. Sin embargo, este hombre, Vladimir Padrino López, es investigado en los Estados Unidos, es sancionado, se habla de sus presuntos nexos con el narcotráfico. Y del lado colombiano hay una doctrina muy fuerte en las fuerzas militares de lucha precisamente contra las drogas. ¿Cómo hacer compatibles esos dos mundos? Pues esos mundos se hacen compatibles con realismo político. Es decir, si se concentra la diplomacia colombiana y las relaciones exteriores de Colombia en asuntos como si los líderes políticos y militares están perseguidos, están investigados, pesan sobre ellos acusaciones de narcotráfico, de violación de derechos humanos, entonces claramente no puede haber relaciones con Venezuela. El régimen venezolano está acusado de todo eso y más. El régimen venezolano está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Todavía sobre la cabeza de Nicolás Maduro hay una recompensa por parte de los Estados Unidos. Casi todas las cabezas sobresalientes del régimen venezolano están en la lista Clinton. Entonces,
Si ese va a ser el criterio, si el criterio es absolutamente normativo y va a privilegiar entonces esos principios, pues definitivamente no puede haber relaciones. Es decir, en un mundo ideal no debería haber relaciones con un régimen como el de Venezuela, pero el mundo no es ideal. El mundo está basado en criterios realistas y intereses. Y el interés de Colombia es, bueno, mirar para otro lado, hacerse un poco de la vista gorda y tratar de establecer relaciones en términos absolutamente realistas, absolutamente ligados al interés nacional, y creo que es lo que está operando en este momento. Una visión muy realista, como la tuvo en su momento el presidente Santos, y que luego de la firma de los acuerdos, digamos, volvió a una visión normativa. La visión normativa la mantuvo a lo largo de todo su periodo el presidente Duque, pero me parece que el presidente Petro y su canciller Leiva están orientándose hacia una visión realista de política exterior. Profesor Mijares, ¿cómo pueden jugar aquí también el Congreso colombiano y la Asamblea venezolana? Ayer, de hecho, en la Comisión Segunda del Senado aquí en Colombia se aprobaba una proposición para autorizar una reunión entre miembros de la Asamblea y el Congreso colombiano. ¿Cómo van a jugar también esas instancias en ese restablecimiento de relaciones? Pues pueden jugar un rol muy importante, sobre todo representantes de departamentos y estados fronterizos, representados en la Asamblea, en el Congreso, en Caracas y en Bogotá. Y además no olvidemos que Gustavo Petro ha venido construyendo una coalición muy grande, muy importante, con lo cual hay un espíritu, digamos, orientado a facilitar este tipo de relaciones. Hay mucha presión también por parte de grupos sociales, de grupos empresariales, en departamentos fronterizos, muy especialmente en Norte de Santander y Santander, que son los que disfrutaron en su momento de esa bonanza económica de Venezuela y que exportaron mucho y que tienen también mucha capacidad de comunicarse con sus representantes y senadores en el Congreso. En el caso de la Asamblea Nacional Venezolana, esta nueva Asamblea Nacional es una asamblea que está completamente controlada por el chavismo, con lo cual va a tener, digamos, vía libre, un fast track, digamos, automático para las decisiones que se tomen en ese sentido. A tal punto que ni siquiera va a haber control, es decir, en Venezuela no existe esa idea en este momento del balance de poderes. Hay unos poderes que están completamente alineados a un mismo objetivo y bajo un mismo liderazgo. Entonces, en ese sentido, creo que esa comunicación podría ser fluida, podría ser un apoyo importante para las decisiones gubernamentales, y creo que va a dejarle vía libre a los presidentes y a los cancilleres para que tomen decisiones, también a los ministros de Defensa para que tomen decisiones y agilicen esos procesos. Ahora bien, el problema lo veo yo más como un problema de coordinación política y coordinación militar. Hay, digamos, una larga historia, no tan larga, pero de los últimos años, de tensiones entre los dos países, de acusaciones de un lado y del otro, pero que podrían dirigirse directamente hacia el uribismo, hacia el expresidente Duque y no necesariamente hacia el presidente Petro. Razón por la cual creo yo que es sobre todo las reservas que tiene el gobierno de Petro frente a la relación con Maduro y el impacto que este pueda tener en su imagen internacional lo que más va a pesar y va a ser más lento este tránsito hacia la normalización. Profesor, hablemos del tema de la seguridad. Es indudable que son varios los grupos armados que tienen presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo puede jugar esta situación en el restablecimiento de relaciones con el vecino país? Pues yo creo que los estados son estados y que los estados se comportan como los estados deben comportarse. En ese sentido, la propia doctrina de todos los militares en América Latina está fuertemente ligada a la idea de la soberanía y del control territorial. Por más que pueda haber algún tipo de interés de albergar o convertirse en santuario de algunos grupos, incluso por razones, digamos, de interés económico, rentas criminales o de interés para generar eventualmente algún tipo de presión política, creo que las Fuerzas Armadas, tanto las Fuerzas Militares de Colombia como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrían y estarían dispuestas a, no sé si cooperar entre ellas, pero sí a generar algunas políticas un poco más directas, un poco más de acción contundente para el control del territorio. Hemos visto incluso la posibilidad, se ha hablado de la posibilidad de algunas formas de acuerdo en el control, por ejemplo, de actividades ilícitas y actividades, básicamente actividades ilícitas en la frontera entre el departamento de Arauca y el estado Apure. Vimos hace un año, ya casi un año, con combates y enfrentamientos que dejaron muy mal parada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero también hemos visto algún tipo de
acciones que han tenido lugar en territorio venezolano, sin dejar muy claro quién pudo haber estado involucrado en eso, que tiene que ver con la segunda Marquetalia, y que algunas voces han dicho que podría haber algún grado de complicidad por parte de algunos sectores de inteligencia y contrainteligencia venezolano que querrían dar algún tipo de señal de cooperación con Colombia. Todo esto es hasta el momento especulativo, pero lo que sí podríamos decir es que los estados luchan siempre por el control territorial, sobre todo cuando están en una situación en donde llegan a tener un buen diálogo con sus vecinos, razón por la cual creo yo que sin necesariamente haber coordinación directa u operaciones conjuntas entre los dos países, podría sí haber un mayor control, no sé hasta qué punto, pero quizás un mayor control de esta muy compleja zona fronteriza. Sí, otra de esas complejidades proviene del ELN, que en Colombia es un grupo perseguido, que es un grupo que es considerado terrorista por las fuerzas militares. Del lado venezolano es un grupo paramilitar que tiene probadas relaciones, que tiene probados campamentos en el lado venezolano, sobre todo en el estado de Apure. ¿Cómo también hacer compatible todo esto y qué papel va a jugar lo que pueda hacer Nicolás Maduro en ese relanzamiento de las negociaciones con el ELN? Creo que esto va a depender sobre todo de cómo vaya a enfocar su relación con el ELN, el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, las fuerzas militares colombianas tienen, por supuesto, unas misiones que han sido históricas, el restablecimiento del control territorial, sobre todo, la lucha contra el narcotráfico, contra la insurgencia. Sin embargo, hay un nuevo comandante en jefe. Ese nuevo comandante en jefe tiene un plan de gobierno, tiene un plan de seguridad, tiene un plan en materia de política de defensa. Razón por la cual, siendo institucionales las fuerzas militares colombianas, se van a plegar a ese plan. En la medida en la cual haya un diálogo político, y en este sentido yo diría que el canciller Leiva ha dicho muy claramente que su ministerio, no solamente un ministerio de Relaciones Exteriores, sino que ahora se denomina Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz, esa última palabra va a ser importante en la forma en la cual va a llevar adelante la diplomacia. El ministro de la Defensa también está orientado y está apoyando el plan que ha sido denominado por el gobierno de Petro como el de paz total. Razón por la cual pareciera que hay un alineamiento muy claro en que esa doctrina, esa idea de paz total va a terminar premiando también sobre las Fuerzas Armadas y va a ir cambiando su visión. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares colombianas están en un proceso de transformación que no ha sido muy claro, es decir, en la medida en la cual se firman los acuerdos pero siguen ciertos combates, en la medida en la cual se generan nuevas formas de violencia en territorio colombiano, se fracturan y se fragmentan grupos violentos, surgen nuevas modalidades de criminalidad, surgen nuevas actividades de criminalidad a lo largo y ancho del país, pues las fuerzas militares han tenido que frenar un poco su proceso de cambio de doctrina hacia unas fuerzas convencionales de defensa nacional y se han mantenido todavía en la lucha interna. Ahora bien, con esta idea de paz total, con la salida de la fuerza pública, Policía Nacional, del componente general de las Fuerzas Armadas y muy particularmente saliendo del Ministerio de la Defensa, podría haber entonces una orientación distinta y eso podría afectar ese tipo de relación y ese tipo de percepción que desde las fuerzas militares se ha tenido con respecto a grupos como el ELN. Entonces, esto parte sobre todo de una decisión política. No creo que sea un proceso tan fácil, es decir, el Ministerio de la Defensa ha venido estando constituido por una forma de organización y una doctrina y una forma de pensar y hacer las cosas en Colombia que puede tardar, pero en definitiva es un gobierno que apenas comienza, tiene mucho apoyo en el Congreso y parece muy decidido a llevar adelante ese proyecto de paz total, con lo cual esa relación con el ELN podría cambiar y desde luego la relación con Venezuela, el diálogo con Venezuela es fundamental para constituirse como un garante de un potencial proceso de paz. Claro, profesor Mijares, hay un nombre que nos queda sonando ahí también y es el de Juan Guaidó, porque la representante de los Estados Unidos en la posesión del presidente Petro, la Samantha Power, la directora de la USAID, dijo que para ellos, para los Estados Unidos, el presidente es Juan Guaidó. ¿Qué hacer en ese escenario? Pues es una situación compleja, pero no es una situación que sea particularmente novedosa o única en la historia de las relaciones internacionales. Es decir,
Por un lado, el presidente Petro está tratando de tener muy buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden. Al parecer hay alguna química, hay algún interés común, hay algunos puntos de agenda coincidentes que son muy importantes para los dos países. Por supuesto, para Colombia, esa relación con los Estados Unidos, pero también para los Estados Unidos, esa relación con Colombia en materia sobre todo de seguridad y seguridad humana, porque Colombia también se va a convertir, y ya es de por sí, una pieza fundamental y un aliado indispensable en materia migratoria para el control y la regularización de la migración en las Américas, que es quizás el principal asunto de interés de seguridad nacional en las Américas para los Estados Unidos en este momento. Me atrevería a decir que incluso más importante que el narcotráfico. Y por supuesto, para Colombia esa relación con los Estados Unidos, como ya había mencionado. Ahora bien, en cuanto al tema Venezuela, hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias y la más importante tiene que ver con nada más y nada menos reconocer quién es el presidente. ¿Eso podría afectar las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos? Por supuesto, tiene un efecto. No necesariamente para enturbiar las relaciones, pero sí para complicar procesos de toma de decisión. Un proceso de toma de decisión que puede perjudicar, por ejemplo, que puede afectar, es el de Monómeros. Monómeros Colombo-Venezolano, esta empresa que está ubicada en Barranquilla, provee casi un 40%, puede proveer casi un 40% de los fertilizantes para Colombia. El plan de gobierno de Gustavo Petro es la reactivación del campo. Es uno de los principales elementos, además de la reforma tributaria, uno de los principales elementos para la reactivación económica, para el crecimiento económico y la disminución de la pobreza y las desigualdades. Y para eso necesita fertilizantes. Y Monómeros es una pieza clave. Pero el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Duque, definió que Monómeros estaba bajo el control del presidente interino Juan Guaidó, y el nuevo gobierno va a reconocer el control de Monómeros por parte de Pequibén bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, presidente que él reconoce de Venezuela. Uno diría, esto no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero sí, porque Monómeros se puede llegar a alimentar de petróleo venezolano. Y ese petróleo venezolano está sancionado por los Estados Unidos, precisamente por esa falta de reconocimiento a Nicolás Maduro. Entonces aquí hay una triangulación que es muy importante y que hay que tomar en cuenta, porque no va a ser simplemente la relación directa bilateral con Venezuela, sino que la relación pasa también por los Estados Unidos. Y de algún modo la jugada y a lo que apuesta el gobierno de Nicolás Maduro es precisamente que sea el gobierno de Gustavo Petro en Colombia un gestor, un facilitador de un proceso de levantamiento de sanciones. Ya ha habido algunas reuniones más o menos formales, informales, entre la administración Biden y el gobierno Maduro, sobre todo en términos energéticos, pero la llegada de Gustavo Petro y las necesidades en materia de fertilizantes, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de relaciones consulares de Colombia, podrían convertirla en un agente facilitador de potencial levantamiento o de suavizar esas sanciones contra el gobierno y personeros del gobierno de Nicolás